Dios los bendiga, amados hermanos. Le invito a cerrar sus ojos. Soberano Creador, Padre amado, Padre bendito, te damos gracias por un día más, Padre Santo. Un día más, Padre, que como cuerpo de Cristo podemos reunirnos, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Un día más, Padre, en el cual venimos dispuestos a recibir de ti, Dios, a llenarnos, Padre, de ese maná espiritual, Padre bendito. Que tu palabra cada día llegue más a nosotros, Dios. Que cada día nos aferremos más a ti, Dios. Todo control, Padre, de todo aquello que se va a compartir, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Un día más que el Señor nos permite reunirnos para alabar su nombre, ¿verdad? Gloria a Dios por aquello. Gracias, Señor, porque dejó de llover, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Qué situación un poco complicada, un poco difícil que se vivió el día viernes, ¿verdad? Con ese, se juntaron muchas cosas, ¿verdad? El aguacero tan tremendo, el asunto de la marea, ¿verdad? Situaciones difíciles que pudieron vivir algunos hermanos, ¿verdad? Especialmente aquellos, los que viven aquí en Las Orquídeas. Yo vivo en Mucholote, no nos llegó esa situación, pero el aguacero fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, estas situaciones tan complicadas, ¿no? Tan difíciles que vivimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero hay mucha gente que realmente padece situaciones lamentables. Gente que vive en lugares de alto riesgo y peor aún cuando hay este tipo de situaciones. Ahí es cuando muchos de nosotros de repente desviamos nuestra mirada y clamamos y decimos, bueno, ¿qué está pasando con el gobierno? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay las obras? ¿Qué está pasando de repente con el municipio que no hace las obras necesarias para que este tipo de situaciones no sucedan? ¿Verdad? En este momento es una época en la cual estamos en campaña electoral. Tiempo en el cual se hacen muchas promesas, ¿verdad? Hay muchos proyectos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría hemos escuchado los proyectos de los candidatos que hay, ¿verdad? Han habido debates, una serie de situaciones, ¿verdad? Y hemos podido ver lo que ellos están proponiendo. Con el paso del tiempo, desde que volvimos a la democracia, hemos visto que muchos candidatos han presentado proyectos. Proyectos que de repente en un inicio han comenzado. Una vez que se posesionaron, empezaron el proyecto, de repente con un buen ánimo, con un deseo real de servir a los demás, de servir a la comunidad, de servir al pueblo que lo eligió. Pero por circunstancias diversas, estos proyectos se fueron relegando. Se van relegando, ¿verdad? El gobierno los empieza a posponer. Y mucho peor aún, cuando durante el lapso de gobierno que les ha tocado, ¿verdad?, estar en aquel cargo, no pudieron culminarlos, no pudieron terminarlos, ¿verdad? El siguiente gobierno que toma posesión empieza a relegar esos proyectos. ¿Por qué? Porque no son proyectos propios. Porque no le dan la importancia adecuada, no le dan esa importancia. Y empiezan a quedar ahí. Hermanos, antes de continuar, quiero pedirle en el amor del Señor, si tiene su celular, por favor, apáguelo o póngalo en silencio, ¿verdad? Si tiene su celular, por favor, apáguelo y póngalo en silencio. Igual, les recuerdo que los niños menores de 11 años, de 10 años hacia abajo, tienen su clase, ¿verdad? Acá con la hermana Roxana. Los niños menores de 11 años, de 10 para abajo, tienen su clase, ¿verdad? Aquí a mi mano izquierda. Una de las consecuencias precisamente de los aguaceros es que la hermana que nos iba a colaborar hoy con lo que es la cuna, no ha podido salir de su casa. No ha podido salir de su casa. No está hoy aquí la hermana que nos iba a colaborar con la cuna, ¿verdad? Pero sí está la hermana que nos va a colaborar con los niños. Si hay niños menores, si hay niños pequeños de hasta 3 años,
¿verdad? Nuestra hermana Guillermina dispone su corazón para poder cuidarlos, ¿verdad? Niños pequeños, niños de brazos, ¿verdad? Menores de 3 años. La hermana Guillermina se ha dispuesto para poder colaborar con ellos. Damos gracias por esa disposición. Hablábamos de proyectos que empiezan y que no se terminan. Y enfocábamos el hecho de las campañas electorales, lo enfocábamos a la política. Pero ¿qué hay de nuestra vida personal? ¿Qué hay de lo que cada uno de nosotros vivimos? ¿Cómo somos nosotros en cuanto a los proyectos que tenemos? Lo que nosotros empezamos, ¿lo terminamos o no lo terminamos? Lo que nosotros nos proyectamos a hacer, los empezamos con ánimo y después poco a poco nos vamos desanimando hasta que los postergamos o ponemos prioridades en otras cosas. ¿Cómo somos en nuestra vida personal? Y peor aún, ¿cómo somos en nuestra vida espiritual? Precisamente de eso se trata el tema de hoy, ¿verdad? El tema de hoy se llama Despertando nuestro espíritu. Despertando nuestro espíritu. Y lo vamos a enfocar en un libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro del profeta Ageo, ¿verdad? Libro del profeta Ageo. Capítulo número 1. Libro del profeta Ageo. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? ¿No lo tenemos todavía? Busquen, hermanos, entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo van a encontrar Ageo. Entre Génesis y Apocalipsis está. Libro de Ageo. ¿Verdad? Antiguo Testamento. Libro del profeta Ageo. ¿Verdad? Después de Habacuc y antes de Zacarías. Libro del profeta Ageo. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? De habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes
sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que dice la palabra, que es lo que hemos analizado. Recordemos que el pueblo israelita estuvo en cautiverio. Estuvo en cautiverio durante 70 años. En el año 538 antes de Cristo, ¿verdad? En el reinado de Ciro de Persa, ¿verdad? Se permitió que Israel regresaran a sus tierras. El pueblo israelita regresó en el año 538. Lograron la libertad. Estando ahí, no fueron solos. Fueron enviados con Zorobabel, ¿verdad?, como un líder civil, y también con Josué como un líder espiritual. Ellos estaban a cargo del pueblo israelita, año 538. 2 años después, en el año 536, se empezó lo que fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Se empezó la reconstrucción del templo, recordando, ¿verdad?, que en el año 586 a.C., este templo fue destruido, ¿verdad? Fue destruido a manos de Nabucodonosor. Pero ¿qué sucedió? Empezó la reconstrucción 2 años después de haber logrado la libertad. Se empezó con mucho ánimo, se empezó con mucho empeño, por lo que significaba el templo. El pueblo lo empezó a construir, empezó a dar su aporte, pero ¿qué sucedió? Poco a poco esto que era una prioridad para el pueblo israelita se fue posponiendo, fue quedando atrás, fue siendo relegado poco a poco. Tanto así que tuvieron que pasar 16 años, es decir, en el año 520 a.C., ¿para qué? Para que el Señor envíe palabra a su pueblo. Lo hizo, en este caso estamos analizando al profeta Ageo, lo hizo a través de Ageo, para decirle y expresarle su malestar. ¿Por qué? Porque lo que significaba la presencia misma de Dios en el pueblo fue tomado a menos. Se lo tomó a menos. Se lo tomó a menos, lo que era la presencia de Dios. Y entonces el Señor mandó palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga una reacción. Porque al dejar a un lado lo que era la presencia de Dios, cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, ¿qué empieza a suceder en nuestra vida? Que nuestro espíritu se empieza a dormir. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestro espíritu empieza a dormirse. Y eso es lo que pasó con el pueblo. El pueblo se enfrió y su espíritu estaba dormido. Su espíritu se durmió. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos apartamos, quitamos la mirada de Dios y empezamos a tener otro tipo de ideas principales en nuestra vida. Y nos apartamos, lo relegamos a Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a menguar. ¿Por qué? Porque no lo fortalecemos. ¿Cuáles son las consecuencias por las cuales el Espíritu empieza a dormirse? ¿Debido a qué? Analicemos lo que le indicó Jehová al pueblo israelita. Primer punto, por posponer las cosas. Versículo número 2.
dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿verdad? El pueblo seguía pensando que aún no era el tiempo, no era el momento. Dios, a través de su infinito amor y poder, logró que el pueblo sea libertado. Estaban en cautiverio. Eso hizo Dios. Logró que el pueblo regrese. Tocó el corazón de aquel que aquel entonces estaba al frente y regresó todo el pueblo de Israel. Pasaron 2 años después de haber logrado la libertad, se acordaron del Señor. ¿Cierto? Lo que significa la presencia de Dios para nosotros, que en ese caso era el templo, estaba destruido. ¿Qué tenemos que hacer? Reedificar. Reedifiquemos la casa del Señor. Y empezaron con ánimo. Y empezaron a reedificar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Empezaron quizás con mucho ánimo, con mucho deseo. Pero ¿qué pasó cuando iba pasando el tiempo? Se olvidaron. Quizás empezaron a pasar cosas en su vida por las cuales empezaron a posponer, ¿verdad? Empezaron a decir, ya va a haber tiempo, ya va a haber el momento de reedificar la casa de Dios. No es el tiempo. Se nos hace familiar la frase, aún no ha llegado el tiempo. De repente en algún momento lo hemos dicho, no ha llegado todavía el tiempo de entregarme por completo a Dios. No ha llegado todavía el tiempo de servir a Dios. No ha llegado todavía el tiempo de meterme por completo a lo que es la palabra y poderle darle lo mejor al Señor. Quizás muchos de nosotros hemos hecho aquello. Hemos hecho aquello. ¿Y eso qué ha ocasionado en nosotros? Que nuestro espíritu se empiece a apagar. Que nuestro espíritu se empiece a dormir. ¿Por qué? Porque empezamos a posponer a Dios. No es el tiempo todavía, ¿verdad? Yo recuerdo en algún momento un familiar me decía, está bien, es bueno acercarse a Dios, pero no ha llegado mi tiempo. No es mi tiempo todavía, dice. Cuando sea mayor, dice, entonces me acercaré a Dios. Entonces me acercaré a Dios y ahí será el tiempo, cuando yo sea mayor. Pero aún no es mi tiempo. ¿Ha escuchado esa palabra de parte de otras personas? O quizás le hemos dicho nosotros mismos, aún no es el tiempo. Estoy bien todavía, ¿verdad? Sentado ahí, sin servirle todavía. ¿Por qué? Porque no ha llegado el momento. Ya Dios me avisará cuando sea el tiempo. Ya Dios me avisará. Hasta mientras voy a esperar. Voy a esperar. Cuidado, nos pasa como aquella persona que estuvo en alta mar y de repente hubo una gran tempestad, una tempestad tremenda, en la cual él fue el único sobreviviente. Estaba en su bote, estaba a la deriva, ¿verdad? Y él empezaba a clamar y a decir, Señor, sálvame, sálvame, Señor, ven a salvarme, Señor. Y pasaba de repente un barco, pasaba alguien por ahí y quisieron darle ayuda. Pero él decía, no, no es el tiempo, no es el momento. Estoy esperando que Dios venga a salvarme. Pasó de repente otra embarcación a querer sacarlo al náufrago del mar. ¿Qué sucedió? No, no es el tiempo. Estoy esperando que Dios venga. Y finalmente, Dios se lo llevó. Finalmente murió. ¿Por qué? Porque ya nadie más apareció. Murió de insolación, ¿verdad? Él murió. Y al estar en la presencia de Dios le dice, Señor, ¿por qué permitiste siendo tu hijo que yo muera? ¿Por qué lo hiciste? Yo te estaba esperando a ti. Estaba esperando que tú vengas por mí. Y el Señor le dijo, yo te envié ayuda. Pero no te lo envié de la manera que tú querías, ni en el tiempo que tú lo querías. Yo te lo envié a mi manera y en mi tiempo. Pero tú quisiste esperar tu tiempo y hacerlo a tu manera. Y por eso fue que falleciste. Muchos de nosotros estamos posponiendo
esperando a que sea el tiempo de Dios. Quizás esperando escuchar algo sobrenatural, queriendo escuchar la voz de Dios. Que Dios nos diga un poco más directamente, oye hijo, yo quiero que tú me ayudes en tal cosa. Yo quiero que tú hagas esto. Y vamos posponiendo y posponiendo. Quizás hay cosas con las cuales Dios ya nos ha hablado. A través de un mensaje, a través de una lectura bíblica, a través de alguien que de repente nos ha compartido a nosotros. Y nos ha hablado en forma muy clara a través de aquello. Nos ha dicho lo que quiere para nuestra vida. ¿Estamos posponiendo aquello? Si nosotros empezamos a posponer el tiempo de Dios, hermanos, nuestro espíritu va a seguir apagado. Si nosotros no queremos escuchar lo que Dios quiere para nosotros y seguimos posponiendo y posponiendo y posponiendo porque hay tiempo, cuidado, hermanos, va a llegar el momento en que Dios va a decir, bueno, ya no puedo esperar más. Otro punto más. Primero, cuando posponemos las cosas de Dios, ¿verdad? Eso ayuda a que el espíritu se apague. Otro punto más, versículo número 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta está desierta. ¿Cuál es el segundo punto? Prioridades. Prioridades. Hay muchas cosas que las empezamos con un ánimo tremendo, pero por diferentes situaciones que pasan en nuestra vida, vamos cambiando de prioridades. ¿Cuántos recuerdan cuando recibieron al Señor Jesús? ¿Pueden alzar la mano? ¿Recuerdan la fecha? ¿Sí recuerdan la fecha? Cuando recibieron al Señor Jesús, ¿verdad? Eso debería ser algo muy importante para nosotros, ¿verdad? ¿Recuerdan el ánimo, el deseo que tenían de compartir la palabra, ¿verdad? De que otros sientan lo que ustedes sintieron, ¿verdad? El deseo de compartir. Quiero compartir con mi familia, quiero compartir con el vecino, quiero compartir aquí, allá, en todos lados queremos compartir. La pregunta es, hermanos, ¿qué pasó con ese deseo? ¿Qué pasó con ese ánimo de compartir? ¿Por qué cambió nuestra prioridad? ¿Por qué cambió nuestra prioridad? Quitamos la prioridad de Dios y las pusimos en otras cosas. De repente me podrán decir, pero entonces, ¿qué significa que está mal? Si yo puedo tener como prioridad de repente el hecho de querer adquirir una casa, de querer tener un buen trabajo, ¿es malo aquello? Claro que no es malo, pero lo que debemos tener claro es que de Dios es de quien viene absolutamente todo. De Dios es de quien viene absolutamente todo. Y si todo proviene de Dios, entonces Dios tiene que ser mi prioridad. Dios tiene que ser mi prioridad. ¿Quieres cambiarte de trabajo? Gloria a Dios, qué bueno, pero ponlo en manos de Dios. ¿Quieres tener tu casa? Qué bien, perfecto, pero ponlo en manos de Dios. Que Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos claras las prioridades en nuestra vida, es cuando empiezan a pasar un sinnúmero de situaciones en nosotros, en nuestras vidas, en lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué significa? ¿Qué empieza a pasar cuando mi prioridad se aleja de Dios? ¿Sabe qué? Yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú no me interesas tanto. Cuando yo prefiero ver un partido de fútbol a ver la palabra, estoy hablando claramente de mi prioridad. No te estoy diciendo que si de repente en cualquier momento ves un partido de fútbol es pecado, no. Pero si tú tienes un compromiso con Dios y acá al lado tienes un partido de fútbol y tú escoges el partido de fútbol, estás hablando muy claramente cuál es tu prioridad para ti. Muy claramente. Cuando tú tienes un compromiso con Dios y lo dejas a un lado por el trabajo, estás hablando muy claramente a Dios cuál es tu prioridad. Y tu prioridad no es Él. ¿Cómo te das cuenta tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos nosotros
Cuando nos damos cuenta que no somos tan importantes para aquellas personas que amamos. ¿Cómo nos sentimos por dentro? Imagínate cómo se siente el corazón de Dios. 16 años permitió Dios que pasaran para ver si el pueblo se animaba a reedificar su templo. 16 años que los sacó de esclavitud, que les dio la libertad. 16 años en que sus vidas fueron transformadas. Pasaron del cautiverio a la libertad. Y sin embargo, no había tiempo para Dios. De repente me podrán decir, pero ¿qué tan importante era el reedificar el templo? Porque el templo significaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Esa era la importancia de reedificar el templo de Dios. Para sentir que Dios estaba con ellos. Y ellos al posponer, y ellos al poner otras prioridades, estaban diciendo, Señor, tú no eres tan importante para nosotros. Cuando Él les dio la libertad. Cuando nosotros ponemos otras prioridades en nuestras vidas, le estamos diciendo, Dios, es verdad, tú me salvaste. Soy salvo por gracia, ¿verdad? Pero ahorita déjame ocuparme de esto de acá. Dios es el mismo cuando nos salvó. Dios fue el mismo ayer. Dios es el mismo hoy. Y Dios tiene que tener la misma importancia por siempre en nuestras vidas. Debe de tener la misma importancia siempre. En Dios no hay variación. Dios te sigue amando de la misma manera que te amaba antes que cada uno de nosotros naciéramos, porque Él ya tenía un propósito escrito en nuestras vidas, y es el hecho de ser salvos. Por eso tengo que tener mi prioridad clara, porque Dios me amó primero. Por eso yo tengo que amarlo, por eso yo tengo que hacerlo mi prioridad. Dios debe ser mi principio y mi fin, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando yo sigo posponiendo? ¿Verdad? ¿Sabe qué, hermano? Me parece muy bonito lo que usted está diciendo, pero yo tengo mis prioridades. Ahorita mi prioridad es otra, ¿verdad? Y mi prioridad en este momento no es servir a Dios. Mi prioridad en este momento no es poner las cosas de Él primero. Yo tengo otras prioridades. ¿Qué pasa en la vida del creyente? ¿Qué pasa en la vida del Hijo de Dios cuando nosotros posponemos? Cuando nosotros damos otras prioridades. Cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué empieza a pasar en nuestras vidas? ¿Cuáles son las consecuencias de un espíritu dormido? Versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! Estar trabaja y no ver absolutamente nada. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado eso, definitivamente. Doy gracias a Dios en la actualidad. Yo soy honesto, antes tenía mucho más trabajo que en la actualidad, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que con el trabajo que tengo ahora, igual sigo buscando, igual me sigo esforzando. Por lo menos Dios me provee para poder cubrir mis necesidades. Dios me ha bendecido muchísimo a nuestra familia en estos últimos años, gracias a Dios. Como sé que los ha bendecido a ustedes también. ¿Amén? ¿Verdad? Como sé que los ha bendecido. Pero, hubo un tiempo en el cual, y está mi esposa que no me deja mentir, yo trabajaba de lunes a lunes. De lunes a lunes, todos los días yo salía a trabajar. Y no es que salía a trabajar a 11 de la mañana, llegaba a ser, no. Salía a trabajar temprano, 8 de la mañana y llegaba alrededor de 9 de la noche, 10 de la noche a la casa. De esa manera trabajaba, salía, había mucho trabajo. Pero la verdad que esta palabra de aquí cuando dice que es
jornal en saco roto, era exactamente lo que pasaba en nuestra vida. A pesar de que trabajaba muchísimo, me metía la mano al bolsillo y ni una cucaracha encontraba, ¿verdad? O si encontraba una cucaracha estaba muerta porque no había que comer en el bolsillo, ¿verdad? No encontraba nada, no había, pero uno trabajaba y trabajaba. Y es ahí cuando muchas veces uno se siente mal, ¿verdad? O habrán personas que de repente me podrán decir, ¿sabe qué? Pero a mí me va bien económicamente. Perfecto, gloria a Dios. Pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Está lleno o está vacío? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Versículo número 9, sigue diciendo: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú piensas coger mucho y efectivamente así lo haces. Pero eso mucho que coges, el Señor mismo dice que provoca que eso se haga nada. Por eso dice, con un soplo disiparé todo aquello. ¿Pero por qué haces eso, Dios? Porque su casa está abandonada. Porque su casa está abandonada. Porque nos estamos preocupando solamente de nosotros, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros queremos hacer, y nos olvidamos de Dios. Sigue diciendo versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Cuando nuestro espíritu está dormido, se detienen las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros nos apagamos espiritualmente, nosotros provocamos que la bendición de Dios sobre nosotros cese. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, yo deseo que en todos sean prosperados. Pero ¿qué dice la segunda parte? Así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Que las bendiciones van acompañadas de un corazón deseoso de buscar de Dios. Necesitamos buscar más de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, pasan cosas en nuestra vida. Podemos de repente tener trabajo, podemos tener solvencia económica, pero no tenemos una solvencia espiritual. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven las posesiones cuando nuestra alma está vacía? Cuando nosotros sentimos un profundo, profundo vacío en nosotros y no nos satisface absolutamente nada. Ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Solamente lo puede llenar Jesucristo. Porque incluso pueden haber necesidades económicas, incluso pueden haber dificultades, pero cuando nosotros estamos confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores, pase lo que pase en nuestra vida, yo tengo presente en mi corazón que Él me ha hecho la promesa de que Él estará conmigo hasta el final del mundo. Y esa es la promesa que tiene que sustentarnos a nosotros. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Consecuencias, soledad, frustración, situaciones difíciles que pasan en nuestra vida. Situaciones tremendas. ¿Por qué? Por un espíritu apagado. ¿Cómo podemos despertar el espíritu? ¿Cómo puedo hacer que ese espíritu vuelva a calentarse? ¿Cómo puedo hacer que ese primer amor regrese a mi vida? Lo sigue diciendo la palabra del Señor a través del profeta Ageo. Versículo número 12. Dice: y oyó
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice la palabra del Señor, y oyó. Esto se refiere no solamente a que vengo, me siento, escucho la palabra del Señor y con eso es suficiente. O hacer lo que muchas veces hacemos en nuestros hogares, que muchas veces por religiosidad prendemos una radio cristiana o ponemos un canal cristiano para oír algún tipo de mensaje, pero eso está prendido. Nos entra por aquí y nos sale por allá. La radio suena, el televisor está prendido, pero nuestro corazón está apagado. Pero lo hacemos por religiosidad. Es cuando vamos de repente a muchas casas y así mismo encontramos pedestales preciosos con Biblias hermosísimas abiertas, pero llenas de polvo. Llenas de polvo. ¿Por qué? Porque nunca han sido leídas. Porque no han escuchado la palabra de Dios. ¿Qué hizo la diferencia en el pueblo de Jerusalén? ¿Saben lo que hizo la diferencia? Que el pueblo oyó. Le entró por el oído y llegó al corazón y a su mente. Cuando la palabra de Dios llega al corazón y a nuestra mente, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios adquirimos sabiduría. Y dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Y eso lo confirma la palabra porque más adelante en ese mismo versículo dice, y temió el pueblo delante de Jehová. O sea que yo tengo que temerle a Dios, claro. Un temor reverencial, un temor que nos aparta del pecado, un temor que nos aparta de la concupiscencia que nosotros tenemos en nuestros corazones. Ese es el temor reverencial que tenemos que tener a Dios. ¿Pero cuándo? Cuando aprendemos a escuchar su palabra. Es ahí cuando nuestro corazón va siendo transformado. Es ahí cuando nosotros vamos siendo cambiados, ¿verdad? Y se va cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Y el propósito de Dios es que le adoremos en espíritu y en verdad. Ese es el deseo de Dios. Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él conoce un corazón sincero. Él sabe cuando alguien se quiere despojar de todo. ¿Verdad? Busquemos de Dios. Escuchemos su palabra. Y que nuestro corazón se llene de ese temor reverencial hacia Él. Un temor que cambia, un temor que transforma. ¿Por qué? Porque nos aparta del pecado, de todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere. No quiere decir con eso que vamos a ser perfectos porque vamos a seguir fallando. Pero el asunto es creer que Él, el que comenzó la obra en nosotros, la va a seguir hasta el día de Jesucristo. Va a seguir ese proceso de perfección, de madurez espiritual. Y vamos siendo transformados. Vamos siendo cambiados. Escucho la palabra, llega a mi corazón. El temor, llega a mí ese temor reverencial a Dios. Y cuando Dios ve eso, ¿sabe qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros? Versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dile a la persona que tienes al lado, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Porque le hemos escuchado. Porque el temor reverencial viene a nuestras vidas. El Señor nos dice, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra nosotros? Porque no somos nosotros quien peleamos. El que pelea es el Señor. Porque Él va delante de cada uno de nosotros. Pero tenemos que decidirnos a creer. A tomar en cuenta lo que es el templo de Dios. ¿Y el pueblo qué dice? ¿Cuál fue lo siguiente? ¿Cuál fue el resultado de oír, de temer, de que Dios me da esa palabra? ¿Sabe cuál es el resultado? Dice, versículo número 14. Y despertó Jehová el espíritu
de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia de oír la palabra y de temer? Que el Espíritu de Dios empieza a arder en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a arder en nuestros corazones, cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, suceden cosas maravillosas. Podemos hacer cualquier cosa, podemos levantar cualquier templo, podemos hacer lo que sea, porque Dios está con nosotros y Él es el que obra. Y ese fue el deseo. Y el pueblo de Dios empezó a trabajar en el templo. Empezó a trabajar en el templo. Pasaron 18 años del cautiverio hasta que llegó palabra. Pero ¿saben qué? De esos 18 años que la gente estuvo posponiendo, que la gente dijo después, que la gente dijo no tengo esa prioridad, mi prioridad es otra, no es el templo, no es la edificación del templo. En 4 años el pueblo unido levantó un nuevo templo. En 4 años el templo de Jerusalén fue reconstruido. En aquel entonces, la presencia de Dios estaba en aquel templo. Hoy, en la actualidad, nosotros tenemos algo mejor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y quizás la palabra del Señor es que tenemos que reconstruir el templo que hay en nosotros. Porque hemos descuidado nuestro corazón. Porque hemos descuidado nuestra mente. Porque nuestras prioridades han ido a otro lado. Y por eso el Espíritu que mora en nosotros está dormido. Escuchemos la voz de Dios. Que Dios nos guíe para que nosotros seamos transformados. Porque ¿sabes cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros nos extendamos. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Crecer. Qué tan importante para nosotros debe ser que crezcamos en todo sentido, no solo en forma individual, sino en forma de cuerpo de Cristo. Debemos de crecer. Para terminar, veamos 2 versículos. Isaías, capítulo 54. Versículo número 2. Dice la palabra del Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, dice. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El propósito de Dios es que nos extendamos. El propósito de Dios es que crezcamos. El propósito de Dios es que el Espíritu Santo que mora en nosotros crezca y sea prosperado. Ese es el deseo de Dios. Y yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es lo que dice aquí. Que nuestras descendencias estén bajo la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la mejor herencia que podemos dejar para nuestras familias. Extendámonos, hermanos. Pero para eso tenemos que aprender a buscar más de Dios. ¿Quién anhela más de Dios? Quiero invitarlo a ponerse de pie. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Ahí en esa posición, habla con el Señor y dile, Señor, perdóname, Padre, cuando yo he pospuesto lo que tú quieres hacer en mí. Perdóname, Señor, cuando he puesto las prioridades que no son tuyas, Dios. Cuando he querido hacer mi voluntad. Perdóname, Padre, cuando me he despreocupado de tu reino. Cuando tu palabra me manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto dice que viene por añadidura, Dios. Hoy reconozco que me hace falta más. Y por eso quiero buscarte más. Quiero buscarte más. Señor, ayúdame a buscar más de ti. Anhelo más de ti. Cada día, cada momento, Dios. Porque a través de aquello, Padre, de buscarte más, de escuchar tu palabra, viene ese temor reverencial a mi vida, Dios.
Y eso es lo que me transforma, eso es lo que cambia, eso es lo que me va a ayudar a crecer, Dios. A crecer como cuerpo de Cristo. Porque nos necesitamos unos a otros. Quiero buscarte más, Dios. Que tu Santo Espíritu que mora en mí crezca cada día más. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Sí, Señor. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Quiero buscarte más. Dile al Señor. No hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Señor, quiero adorarte más. Jesús, no hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Alza tu voz, dile conmigo al Señor. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Amado Dios, aquí está tu pueblo, Dios, anhelando más de ti, Dios, diciéndote que queremos buscarte más, Dios. Diciendo, Padre, que queremos que tú seas nuestra prioridad en nuestra vida, Dios. No queremos posponer absolutamente nada, Padre Santo. Queremos que tu deseo se cumpla en nuestra vida y que se cumpla en esta congregación, Padre Santo. El anhelo de tu corazón, Padre Santo, es de que crezcamos. El anhelo de tu corazón, Padre, es que estemos preparados, Padre bendito, para extender, para mover las estacas y crecer, Padre Santo. El deseo de tu corazón es que crezcamos
como hijos tuyos, pero que también crezcamos como cuerpo de Cristo, Dios. Que nos preocupemos, Dios, de la edificación, la reedificación de nuestro templo, Padre Santo, el cual somos cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a crecer, Dios. Ayúdanos a extendernos a la derecha, a la izquierda, Dios. Y que crezcamos conforme, Dios, crecemos en ti, Padre. Gracias te damos, Rey. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra, porque es vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dales aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálale un abrazo a tu hermano que tienes al lado. Dile, vamos a buscar más del Señor.